Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional del día miércoles 18 de agosto, que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 7, desde el verso 1 al 8. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites leerla, escudriñarla y buscar tu mensaje, mi Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdame, mi Dios, te entrego mi vida para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El día de hoy me toca continuar con el devocional del libro de Jueces, que nos habla acerca de Gedeón, amén. Y voy a compartir un pasaje muy bonito, donde Gedeón, guiado por Dios, escoge a 300 valientes. Vamos a orar. Vamos a comenzar, dice la palabra de Dios en el verso 1. Jeroboam, que es otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Jarot. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de More. Jehová le dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo, para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados, llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas, y Jehová le dijo: a cualquiera que lama las aguas con la lengua, como lo hace el perro, lo pondrás aparte, y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres, y el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré, y entregaré a los madianitas en sus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para su pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Amén. Esta parte de la palabra nos habla acerca de una guerra que debía de pelearse entre el ejército madianita y el ejército de Israel. Amén. Y la diferencia era muy grande. En un principio el ejército de Israel, ¿cuántos soldados tenía? 32,000 soldados. ¿Y cuántos soldados tenía el ejército adversario?
dice que tenía 135,000 soldados. O sea, más o menos 4-1, ¿no? 4-1, imagínense. Ya desde de arranque, irse a una pelea de ese modo era bastante complicado. Y tengamos en cuenta que el ejército de Madián era un ejército ya organizado, era un ejército que ya tenía un tiempo. En cambio, ¿cómo fue formado el ejército de Israel? Primero fue llamado Gedeón por el ángel del Señor, amén, que lo llamó y le dijo: convoca para pelear contra los madianitas. Es decir, era un ejército, aparte de ser poco en número, era un ejército que no tenía la preparación suficiente para poder pelear esta guerra. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista humano, la guerra ya está perdida. Amén. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, para Dios no hay guerra perdida. Empecemos a analizar la palabra de Dios. En principio, ¿qué dice? Jeroboam, que es el otro nombre de Gedeón. Amén. Miren, a su nombre era Gedeón, pero luego que derribó los Baales, ¿cómo lo nombraron? Jerobbaal, ¿no? Y dice: y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Jarod. Y el campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de More. Entonces, primero identifiquemos la ubicación. ¿Dónde se encontraban los madianitas? Al norte. ¿En qué posición? En un valle. Amén. En cambio, ¿dónde fueron a acampar los israelitas? Fueron a acampar al monte de Galat, junto a un manantial, ¿no? O a una fuente de Jarod. Amén. Ya de arranque, la posición era distinta. Los madianitas estaban más expuestos. Por el hecho de ser una gran cantidad, no podían estar en los montes, sino tenían que estar en el valle. Amén. Primera anotación. Ya tenían, desde un punto de vista de guerra, una ventaja, porque podían ver desde su posición qué estaban haciendo los madianitas. ¿Y saben qué, amados hermanos? Esta ventaja la da Dios. Porque Dios, si vemos aquí toda la historia, es quien va direccionando a Gedeón. Dios es, en primer lugar, quien llamó a Gedeón. En segundo lugar, Dios es el que le dio las instrucciones. Reúne a un ejército. Y en tercer lugar, aquí que vemos que Dios es quien va a seleccionar a los miembros de su ejército. Amén. Entonces, acá lo que hay que entender es algo bien claro. Que si bien es cierto, Dios ya tenía la victoria, de una manera sobrenatural, por supuesto, Dios no quería que la victoria la tome el hombre. Dios no quería que el hombre derrote un ejército inmenso y pueda tomar la gloria para sí mismo. ¿Saben qué, amados hermanos? A través de nuestra vida nosotros vamos a enfrentar muchas batallas y tal vez una guerra. Amén. Y no solamente una batalla armada, una batalla con soldados,
sino que nuestra lucha diaria ya es una batalla. Amén. El hecho de salir a trabajar, a buscar el alimento, a enfrentarnos con las diversas situaciones que se nos presentan, ya es una batalla. Y algunos tienen una batalla más difícil que otros. Algunos tienen mayor adversidad, como vemos aquí en el ejército de Israel. Pero tenemos que estar con algo bien en claro. Los hombres se preparan para la batalla. Pero ¿quién es el que da la victoria? Dios. Dios es el que va a darnos la victoria en nuestras vidas. A pesar que el ejército enemigo sea grande en número, sea poderoso, a pesar que el ejército enemigo pueda intimidarnos por sus armas, por la cantidad, por su preparación, nosotros somos hijos de Dios. Y por tanto, Dios es quien nos defiende. Y aquí vemos que Dios le da la instrucción a Gedeón. Mira, Gedeón ya reunió un gran ejército, 32,000 personas. Pero ¿sabes qué? Me parece que son muchos. Me parece que es demasiada cantidad, porque si estos 32,000 derrotan al ejército madianita, que son 135,000, ellos van a decir: nosotros lo vencimos con nuestra propia fuerza. Y el Señor no quería eso. Entonces, el Señor le da una instrucción a Gedeón. ¿Qué le dice? Hay mucha gente, ¿no? Y en el verso 3 dice: ahora pregona lo siguiente: quien tema y se estremezca, que madrugue y que se regrese a su casa. Amén. Entonces el Señor le dijo: si hay algún temeroso, si hay algún acobardado, un tímido, que se vaya. Amén. Amados hermanos, el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes la arrebatarán. Amén. Entonces, si bien es cierto, podemos sentir temor en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Pero la diferencia está en aquellos que entregan ese temor al Señor, para que sea el Señor quien pelee nuestras batallas. Recordemos que a través de toda la palabra dice, ¿no? A Daniel, por ejemplo: muy amado, no tengas miedo ni te preocupes. Dios te ama. Anímate y ten valor. Como le dijo a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. No tengan miedo, hermanos. Puede parecer que viene una circunstancia muy difícil, muy grande, pero el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Romanos 8:31. Amén. Salmos 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué decía David? No temerá mi corazón. Y el Señor dice: si hay un temeroso, sácalo. Y de los 32,000, ¿cuántos se fueron? 22,000. Más de las 2/3 partes. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿No? Cuando la palabra de Dios se refiere a esta parte, pues dice, ¿no? Aún es mucho pueblo, ¿no? Yo los probaré. ¿A qué se refiere?
Este término se refiere al hecho de refinar o ensayar los metales preciosos, hacerlos más puro, quitarle la escoria. Amén. O sea, el Señor, ¿qué quiere? Refinarnos, prepararnos para la batalla. Y el Señor no ve cantidad. El Señor no mira lo que mira el hombre. Mira el corazón de las personas, mira la disposición, mira la actitud. Amén. Y luego, cuando quedan solamente estas 10,000 personas, ¿qué dice el Señor? Uy, aún son muchos, ¿no? 10,000 personas contra 135,000. Ya no era 1-4, era 1-13. Amén. Entonces, y aún eso el Señor le parece mucho. ¿Y qué le dice? Siguiente instrucción: llévalos a las fuentes de agua y ahí los probaré. Entonces, ahí el Señor le da la instrucción a Gedeón que observe cómo bebían agua. Y dice que un grupo, ¿cómo hacía? Bebía, se arrodillaba y empezaba a beber, ¿no? Como los perritos ahí con la lengua. Y otros que hacían, estaban alertas, levantaban su cabeza y llevaban el agua en su mano. Amén. Y acá podemos, si bien es cierto, hay muchas conjeturas respecto a la interpretación de este detalle, lo que podemos ver son algunas anotaciones. Por ejemplo, los hombres que levantaron su mano y bebieron, ¿no? ¿Qué podemos apreciar? Que eran hombres dispuestos a soportar la fatiga y que no se quejan del cansancio, ¿no? También podemos apreciar que estos hombres son hombres presurosos, que estaban dispuestos a renunciar a su comodidad y a no detenerse con tal de avanzar de manera rápida para prestar servicio al Señor. Podemos ver también que eran hombres valientes, que no temieron permanecer de pie para beber. Amén. Entonces, ¿qué vemos en este tipo de personas? Una actitud distinta. Una actitud de estar alertas, prestos para el servicio, de hacer las cosas bien y rápido. Y finalmente, solo quedaron 300 personas. Amados hermanos, Dios tiene un plan con nosotros. Y aún seamos poca cantidad, y aún pareciera que la circunstancia es muy difícil, si le entregamos nuestra vida al Señor, si confiamos en Él, Él va a hacer una gran obra a través de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres quien nos ha escogido, Señor, para tu obra maravillosa, que es la salvación de la humanidad. Porque, Padre Santo, el propósito por el cual tú nos escogiste es para que nadie se pierda y todo el mundo proceda al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a pelear esta batalla. Muchas veces se nos hace complicado, difícil, por las situaciones que enfrentamos cada uno de nosotros, Señor. Pero si tú nos ayudas, Padre, si tú nos diriges, no tememos a nada, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él